Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 24, creo que sí, 24 de agosto de este año de 2022. Y comentar que los mercados pues, han tenido sus aciertos y desaciertos. Veníamos con una buena remontada en el mes pasado y comienzos de este mes y parece que está quedando un poco atrás en este momento. Tampoco es que haya habido grandes caídas en la tarde de ayer o en la noche en función de los mercados que estemos hablando, mercados bursátiles, pero sí es cierto que hay una intensa indecisión respecto del nivel de inflación que vamos a tener que sufrir y el nivel de recesión que puede complicar el escenario un poco más. Parece que la recesión va a ser un poco más intensa en Europa que lo que va a ser en Estados Unidos. Eso es un comentario de bastantes debates públicos estos días en varias emisoras de televisión. Y a la vez que puede que haya corte de suministros de algún tipo de energía básica hacia finales de este año, en invierno. Ya en Finlandia este domingo estuvieron hablando de que van a pasar un invierno algo fresquito. Y en estas circunstancias, ¿qué hacemos en los mercados? ¿Qué hacemos los que solemos entrar a ver qué hay y ver posibilidades e identificar patrones? Es complicado. Ayer estábamos hablando en el grupo nuestro, en Telegram, de la precariedad del conocimiento, que significa que todos los días tenemos que aprender algo porque el mercado nos acaba sorprendiendo. Y en concreto estábamos hablando de hasta dónde iba a llegar el eurodólar. Es este gráfico de aquí que estoy ampliando. Esta es la forma de verlo en barras, en velas diarias. Y este recorrido a la baja intenso, que viene propiciado por la inminente subida de tipos en el mes que viene en Estados Unidos y en Europa, hablan de 75 puntos básicos en Estados Unidos, también 50. Había un 76% hacia el 50 la semana pasada que creían que iba a subir, pero este porcentaje, digamos que se va reduciendo en función de los datos que van apareciendo, con lo que no sería despreciable pensar que pueda haber 75 puntos básicos de subida. Y también parece que están dudando entre 50 y 75 en Europa, en la Unión Europea. En esta tesitura, el dólar se ha ido reforzando contra el euro. En los últimos días vemos pues, días puntuales extraños, pero en general estamos teniendo una actitud donde ya estamos, por supuesto, por debajo de lo que era la paridad. En este momento 0,9939, pero hemos estado más bajos ayer. Previsión es complicada. Complicada porque la presión bajista en el eurodólar sigue existiendo, no solo por la fortaleza del dólar, sino por la debilidad del euro también en estos momentos, donde puede haber algo más fuerte la tensión de Ucrania en relación con el asesinato de esta chica, hija de uno de los consejeros y ayudantes de Putin en el sentido político-filosófico de la palabra. Y a la vez el hecho de que nos vamos a tener que enfrentar con una situación económica incómoda a partir de este mes que viene, entrando más fuerte todavía en octubre, noviembre o diciembre, según dicen. Eh, la previsión, si hay que dar alguna, es si continuaríamos en esta situación de deterioro del eurodólar, quizá un poco más abajo todavía, pero también con algún pinchazo hacia arriba, porque salga algún dato que nos pueda ayudar a decir, bueno, pues no van a poder subir tanto los tipos, porque parece que los datos ya acompañan un escenario bastante oscurecido. Y en ese sentido pueden frenar un poco al Banco Central y pueden frenar un poco, sobre todo, a la Reserva Federal, que es lo que haría que, bueno, pues las circunstancias cambiaran. Um, en respecto o con respecto al resto de los mercados, pues tenemos otra situación interesante. El SP, por primera vez en bastante tiempo, desde el mes de abril, ha roto la media móvil de 200. Es un poco la referencia que muchos analistas técnicos utilizan para indicar que el mercado es bajista o alcista. Normalmente indican que cuando el mercado cruza por debajo de la media es bajista y cuando cruza por encima es alcista. Pero explíqueme usted a mí cómo es posible que un mercado alcista haya durado pues, semana y media. En realidad lo que normalmente se tiene es una franja alrededor de la media móvil como una estimación de que el mercado empieza a estar en un lado o en el otro de una forma más continuada, como por ejemplo aquí, o como por ejemplo aquí, que fueron varias velas, o en la parte de atrás, en alguna de ellas, las largas, sobre todo en esta sección de aquí. Si no, esto no es más que incidental, accidental,
Y realmente tendríamos que en este momento evaluar más todavía si nos puede bajar por debajo de los puntos de resistencia que tiene un poquito, de soporte que tiene un poquito más abajo aquí. Y a partir de este momento sí que podría considerarse que el mercado está en declive. Ya estamos por debajo y buscando más bajos. Esto en lo que se refiere al SP. En nuestros mercados, pues ya vemos dónde estamos. No estamos mal, como decía la frase de, la tengo por aquí, mañana la voy a colocar, la frase de Cantinflas, espectacular, que la suelo utilizar mucho porque me encanta la explicación de no estamos mal, pero podríamos estar peor. Después, la voy a sacar de todas maneras otro día. Después, ¿qué tenemos? Tenemos relevante, la libra dólar está siguiendo un poco el patrón que sigue el eurodólar. ¿Por qué? Porque es el dólar el que está dominando el escenario en estos momentos, más que la otra parte del par, el euro o la libra. En el caso del dólar yen, es lo contrario. Aquí también el yen está controlando un poco. Sabemos en Japón la política es muy diferente a la que tenemos en el resto o en la zona europea y la zona especialmente de Estados Unidos y siguen dando una liquidez tremenda al mercado porque parece que es la forma de que ese mercado pueda reaccionar un poco mejor. No preocupa tanto la inflación como sí el hecho de que hay que estimular la economía. Y por lo tanto, el yen pues tiene sus más y sus menos con el dólar. De hecho, este par es muy bueno para poder operar normalmente en él porque va fijando unos patrones un poquito más estables que en el resto de los mercados, especialmente cuando trabajamos en 15 minutos, por ejemplo, para el dólar yen, lo voy a colocar aquí, donde, bueno, pues hay un poco más de movimiento, excepto situaciones concretas, cuando sale un dato que puede afectar seriamente a los mercados, como pasó en el día de ayer. En general, bueno, pues suele tener una sintonía que permite operar de una forma un poquito más armónica, digamos así. En el oro está muy, muy complicado de poder establecer una pauta. En sus 15 minutos, lo vemos aquí, como si fuera a verlo en 4 horas, está teniendo una reacción de recogida importante, pero esta reacción viene presionada por el aumento del valor del dólar. Aún así, con un dólar reforzándose en este momento, lo que hace es recuperar. En estos últimos momentos lo que ha hecho ha sido recuperar cuando realmente el dólar seguía cayendo. Es complicado, no ha sido tan fácil el poder identificar el escenario del oro como ha sido en momentos anteriores, en épocas anteriores, donde solía ir a la par o bien de lo que hiciera el dólar, que le pesa mucho como valor de referencia, ya que lo es en su precio, como también en su relación relativamente inversa a lo que hagan los mercados de valores. Si las bolsas suben, hay menos interés por el oro como valor refugio. Si las bolsas descienden o caen bruscamente, suele haber un traslado de fondos de inversión que van a refugiarse al oro. No es así el caso en estos últimos tiempos, donde con una subida de bolsas también acompañábamos una subida del valor del oro sin que lo hiciera el dólar. Así que es un poco complicado, un poco difícil de ver en este momento. El petróleo lo tenemos, este es el Brent en este caso, lo tenemos muy cerquita nuevamente del valor de 100. En formato diario hemos tenido bajadas prácticamente casi hasta $90 el barril. Y la opinión de algunas personas con las que consulto que trabajan en materias primas a nivel profesional me comentan que la tendencia sigue siendo más bien descendente que ascendente, entre otras cosas porque llegará un momento en que tendrá que haber un convenio con Irán, ese acuerdo nuclear fundamental que permitiría que Irán pudiera entrar en la partida de la venta comercial oficial del petróleo, siendo uno de los mayores productores del mundo. Y por lo tanto, en esa situación habría un exceso de oferta sobre la demanda que ya existe, una demanda que además está dolorida por la situación que estamos viviendo, por un lado proyectada por el armamento y por la energía que se necesita para los ejércitos, por otro lado constreñida por la situación que tenemos con una inflación desbordante y un invierno incierto. Así que más hacia abajo que hacia arriba, según me comentan aquellos que operan profesionalmente en materias primas. Y también tenemos el Bitcoin. Nuestro amigo el Bitcoin, que ha tenido un desarrollo muy interesante, porque si lo vemos en formato de velas diarias, desde el mes de marzo ha habido una reconversión, ha habido un desplome serio del Bitcoin
Desplome que lo ha llevado prácticamente a $18.000 el barril, $18.000, y que en estos momentos, aunque ha entrado en sintonía hacia los 25.000, ha tocado relativamente y hemos vuelto a desprendernos hasta una zona de soporte que está en torno a los 20.500, 20.600, incluso hacia los 20.000. Por ahora no parece que sea un elemento atractivo. Ha tenido durante bastante tiempo una sintonía también más o menos simpática con el índice bursátil Standard Poor's. Es curioso, es como si los inversores de la bolsa clásica hubieran trasladado parte de su inversión al mundo de las criptos y se comportan de la misma manera. Su mentalidad es la misma y por lo tanto cuando sube la bolsa sube la cripto también y cuando hace lo contrario la cripto le sigue. En estos momentos ya no lo hace. Se ha roto esa coordinación entre ambas. Quizá porque muchos de estos inversores clásicos hayan salido del mundo de criptos a la vista de esta falta de empuje de energía que está demostrando en los últimos tiempos. En cualquier caso, nunca recomiendo operar en criptos a nivel especulativo rápido. Dejar reposar un poco de capital no es malo, teniendo en cuenta que puede caer bastante más que esto, pero que en algún momento tendrá que subir también. Largo plazo, sigo pensando que no es una mala idea, aunque no activamente ahora mismo. Y por último, pues dar una idea general de los datos que nos acompañan generalmente. Hoy hay datos en Estados Unidos, algo de datos en Europa, que pueden mover algo de mercados, pero en estos momentos lo que más, o sea, todos los datos e intervenciones de personajes de los bancos centrales tienen impacto directo en el mercado. Las intervenciones de los gobernadores o de los representantes de los bancos centrales europeo, Estados Unidos, Japón, tienen un impacto inmediato y además puede ser intenso puntualmente, pero tienen también un impacto a largo plazo, porque los analistas de las grandes casas de inversión empiezan a darle vueltas a ese planteamiento, lo comparan con el de la semana o 2 semanas anteriores y pueden evaluar que ha habido un cambio de mentalidad en el Banco Central y por lo tanto eso va a determinar la política de tipos de interés, la política monetaria del banco. Y ahí es donde eso arrastra en general más largo plazo que un dato momentáneo, el dato de viviendas, que pum, queda ahí, o el dato de paro, que también queda ahí. Y vuelve a salir al día siguiente, perdón, a la semana siguiente otro dato de otra manera. Pero tiene menos vigencia ese dato concreto porque lo importante es la interpretación que el Banco Central hace de ese y de otros datos en general de la economía. Proyección para el día de hoy. Seguir manejando si estáis operando con 15 minutos, como solemos hacer muchos de nosotros. Pues observar. Es un día para observar, es un día para aprender de lo que hacen los mercados, más que para ponerse a operar. Sabéis que una de las claves del éxito de un trader en este tipo de mercados es no operar siempre que le apetezca. El dedito o el gatillo fácil no funciona. Es operar cuando las cosas pueden interpretarse como un patrón relativamente seguro. Y aún así, siempre habrá dudas. Por lo tanto, lo mejor es teclado fuera, ratón al otro lado de la pantalla y observar. Tomar notas de vez en cuando, intentar descubrir por qué el mercado está haciendo eso, buscar mucho en el fundamental, que es el que está dirigiendo un poco las guías de los movimientos puntuales de los mercados en este momento y disfrutar de ello. Un trader profesional está muchísimo, infinitamente más tiempo, diría casi matemáticamente no, pero sí desde un punto de vista de lo que parece, mirando pantalla que operando. Y es profesional y le pagan para hacerlo. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Por lo tanto, teclado, ratón fuera, lo recomiendo a mis alumnos. Apártalos y observa. Dedícate a observar un solo mercado, dos mercados, la composición de mercados, como sea tu estilo de trading. Pero lo importante es tranquilidad, equilibrio y disfrutar de ello. Y cuando vemos una situación importante que puede ser interesante, por ejemplo, esta recuperación puntual que tiene el petróleo, pues se observa más. Yo lo traigo en pantalla y aquí enseguida me doy cuenta de que tenemos una zona de apoyo y una zona de resistencia. Zona de resistencia que son los picos anteriores separados por varias velas. Otra zona aquí que es la que va a buscar ahora mismo, si llegara a ella. Y a partir de aquí, ¿qué hay? Lo más seguro, la mayor probabilidad, porque trabajamos sobre probabilidades, es que vuelva a caer. No puede superar esa zona. A menos que haya un evento externo que es pues un problema en alguna zona de pozos de petróleo, un problema en el suministro de petróleo puntual que no estaba ayer, y que eso provoque pues una sensación de que
la oferta se constriñe y la demanda va a seguir siendo parecida o aumentada y por lo tanto subiría el precio y rompería la resistencia. No parece ser así en principio. La mayor parte de estas veces que hace esto se detiene, para eso son resistencias y funcionan como tales, y por lo tanto, si trabajamos sobre análisis técnico, sería cuestión de observar y únicamente entrar cuando rompa definitivamente esa resistencia y estos máximos anteriores, que no son resistencia técnicamente, sino que son simplemente los máximos. Pero eso hay que explicarlo en otras áreas, que también me dedico a la presentación de lo que es el trading para todos los niveles, desde personas que empiezan a no saber nada de ello todavía, hasta aquellos que están trabajando en esto durante años y quieren seguir mejorando su práctica del trading. Bueno, pues esto es por el día de hoy la visión en general. Hay muchas más cosas que se podrían decir, pero hay que seguir trabajando. Es la hora, 8:20, fantástico. Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Sabéis dónde encontrarme en mi canal de YouTube y también en ramonmorel.com. Ahí tenéis también datos de contacto para mí. Y en Facebook y en LinkedIn y en muchas redes sociales, porque aquí estamos todos destripados fuera. Buen día a todos y muchísimas gracias por estar escuchando esto y viéndolo.